Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Saludamos a todos los que ya se están conectando a través de esta plataforma. Gracias por estar hoy con nosotros. Pues vamos a saludar a algunos de los que veo que están conectados. Juan Tapia, Irma Chacón, Leonardo Vázquez Lobos, Mari Romero, Ezequiel Bonifacio, Edgar Hernández, Juan Tapia, Leonardo Vázquez, Janet Castillo, Pepe Luis, Mari Salas, Tamara TVN, Irma Chacón, Juan de Dios, Lucía Go. Y todos los que ya se han venido conectando, ojalá nos puedan enviar algún mensajito para saber quiénes son. Maru Rodríguez, bienvenida también a esta sala de transmisión. Pues estamos ya listos para este tema, ¿verdad? Tan esperado que deseábamos con todo el corazón escuchar, ¿verdad? Y bueno, pues gracias al gran éxito obtenido en la primera visita a este programa, pues está de nuevo con nosotros el Padre Cuco a través de este programa de los lunes. Y bueno, pues en esta tarde queremos compartir con ustedes este grandioso tema que sin duda es importante para nosotros. El Padre Cuco ya lo había estado comentando en algunas celebraciones, que para él era muy importante tocar este tema, dialogar sobre este regalo tan grande que es la Eucaristía. Pues vamos a darle la bienvenida al Padre Cuco. Padre, bienvenido a mi programa en tu parroquia. Ya pues te extrañábamos por este lado, ¿verdad? De las transmisiones. Pues bienvenido, Padre. Gracias, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bien, pues el tema que hoy vamos a abordar, como ya les decía, es el tema de la Eucaristía. Para el Padre Cuco es muy importante, Padre, el que usted nos explique este tema, ¿verdad? ¿Por qué nació la importancia de hablar sobre este tema, primero que nada? Estamos en el tiempo de la pandemia y ha habido mucho reclamo de la gente de querer participar en la Eucaristía. Quizá cuando teníamos la vida normal antes de la pandemia, asistíamos a la Eucaristía de manera ordinaria y a veces hasta de manera automática, ¿no? Es domingo, hay que ir a misa y quizá vamos perdiendo el significado de esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Cuando escucho que salieron videos por ahí que decían, devuélvanos la misa, ¿no? Devuélvanos la misa. Yo me preguntaba, ¿y hasta dónde hay una conciencia real, fuerte, de lo que significa la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Para mí, en lo personal, y creo que es así para ti, la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Es el alma de nuestra vida sacerdotal. Fuimos constituidos sacerdotes para la Eucaristía y la Eucaristía le da sentido a la vida sacerdotal. No podemos desligarnos. Entonces, en este ambiente que estamos viviendo, bueno, sería importante recordar qué es la Eucaristía, ¿no? Que no se nos olvide, porque también a veces se siente el ambiente como que estamos solos, como que Dios no está. Así es. Cuando Dios, vamos a tocar el tema, ¿verdad? Cuando Dios realmente está presente en la Eucaristía. O sea, no es una presencia, vamos a tocarlo, más adelante. No es una presencia espiritual. No es un memorial, es memorial, pero no es un simple memorial. No, es realmente Jesucristo
el mismo Dios que se encarnó, que nació de María Virgen, que creció, que padeció, que fue crucificado y resucitó, el mismo que está presente en la Eucaristía. Así es. De tal manera que entonces no nos sintamos solos en este ambiente. Realmente Dios está presente en la Eucaristía. Sí, sin duda alguna esto que dice Padre es muy importante. La vida sacerdotal, nuestra vida, cobra sentido y tiene un porqué y un para qué a partir de la Eucaristía, ¿no? Sin Eucaristía, el sacerdote pues pasa a ser un simple operario más, ¿verdad? Pero el punto medular, central de nuestra vida es la Eucaristía. Y yo creo que parte de ahí nuestra vida sacerdotal, nuestra vida a lo que hemos sido llamados. Pero también, yo diría, la vida del cristiano debiera centrarse en el pan y el vino consagrados, ¿verdad? Porque a veces como que desvirtuamos y nos encerramos solamente en el contexto general, la misa como tal, ¿verdad? Pero la Eucaristía, cuando se vive a fondo, la podemos vivir incluso intensamente a partir, yo diría, de la comunión espiritual, ¿no cree? De hecho, no olvidemos que somos cristianos en la medida en que participamos en la Eucaristía. Así es. Decía Hanskin, es un teólogo protestante, que no existen o no deberían de existir católicos anónimos. Soy católico, pero yo no participo en misa. Es decir, no estás viviendo tu ser cristiano. El ser cristiano reclama, exige el participar en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es en la Eucaristía donde realmente hacemos presente el cuerpo de Cristo. Acuérdense, místicamente decía San Pablo, la iglesia es cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Esa presencia, ¿verdad?, de Jesucristo en la Eucaristía reclama la presencia de los bautizados. Sí. Y los bautizados, en la medida que participan de la presencia de Cristo en la Eucaristía, su cabeza, formamos la iglesia y realmente le damos sentido al cuerpo de Cristo, pero que somos todos. Así es. Me hace pensar un poquito para que nuestro público lo pueda entender. Yo no podría decir que soy futbolista profesional sin ir a jugar siquiera a una cancha de fútbol, ¿no? Y pregonar, soy futbolista profesional, pero si no estoy yendo a jugar un partido, vaya, ni siquiera me sé las reglas del partido, pues no puedo decir que soy un futbolista. El mismo ejemplo, te puedes poner La camiseta. La camiseta del... La América, por favor. Bueno, ya estamos mal, pero ya empezamos mal, pero bueno, está bien. Ponte la camiseta del América, pero nunca ves un partido de fútbol, no te acercas a jugar, no sé ni cómo va el sabes lo que significa correr detrás de un balón, ¿verdad? Así es. Entonces digo, pues entonces no eres, ni siquiera llegas a aficionado, ¿verdad? Así es. Entonces, realmente pertenecer o ser parte de implica asistir, implica involucrarnos. Así es. Es como en una familia. En una familia, cuando hablamos de familia, hablamos de comunidad, como una unidad. Pero si alguien no se integra a la familia, bueno, pues sí, somos parte, ¿verdad? Esa es mi familia, pero yo no soy realmente, no tengo esa vivencia, esa integración total de lo que significa una familia. También aquí, místicamente hablando, en el sentido espiritual, para que se entienda, espiritualmente hablando, ser iglesia significa unirnos a Cristo Jesús a través no solamente de la fe, yo creo, pero también creerle a Jesús. Así es. Acércate a participar a los sacramentos. Recordemos que, para ir introduciéndonos en el tema, recordemos que la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos, ¿verdad? Todos, ¿verdad?, si preguntáramos cuáles son los 7 sacramentos, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y todos lo hemos recibido? De acuerdo a nuestra condición
participamos de los sacramentos? Porque también es una parte esencial. Así es. Es decir, tomar conciencia de lo que significa el sacramento para participar de él y participar de esa gracia que Dios nos da a través de cada sacramento, ¿verdad? Pero bueno, pero el sacramento... Perdón, ya que vamos a como a introducirnos, ¿verdad? En el sacramento de la Eucaristía, Padre, nos gustaría, bueno, ya para ir como adentrándonos al tema, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos el pino y el pan en el altar y usted lo consagra para convertirlo en el cuerpo y la sangre de Jesús? Bueno, brevemente introducir a esto. Recordemos que todo sacramento necesita una materia y una forma. El bautismo necesita, por ejemplo, el agua y las palabras, ¿no? Y se hace el sacramento. El sacramento, por ejemplo, de la confirmación es la imposición de las manos del obispo, la unción con la cruz, el aceite, el crisma y las palabras que van unidas. Hablando filosóficamente, ¿verdad? Hablamos de materia y forma. La materia del sacramento es los elementos que necesitamos para realizar el sacramento. Y las palabras del ministro, ¿verdad? Porque no cualquiera puede celebrar la Eucaristía. Del ministro que va a realizar el sacramento. Ahora, recordemos que dice, y por eso quiere traer el catecismo de la Iglesia Católica, sí, en su número 1084, dice el catecismo: sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. De tal manera que los sacramentos son instituidos por Cristo Jesús directamente. Totalmente. La Iglesia lo recibe y a través de ese recibimiento Cristo sigue obrando hoy, el mismo Cristo, a través de cada sacramento, cada vez que se realiza. Si yo bautizo a un niño en este momento, si bautizo a un niño, ¿verdad?, con las condiciones, esta es la pila bautismal, le ponemos el agua y le decimos: Pedrito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese niño queda bautizado. Con la intención, como lo hace la Iglesia, con todas las condiciones. Ahora, para que haya sacramento de la Eucaristía, se requiere también la materia. La materia, recordemos que es lo que Cristo realizó el Jueves Santo. Dice el texto bíblico: Cristo, sabiendo que ya todo ya estaba terminado, concluido, sabiendo ya víspera de su pasión y su muerte, una vez que Cristo hace la cena, el convite de la Pascua normal que realizan los judíos, Cristo toma la copa y en ese contexto memorial de la Pascua de los judíos, Cristo toma un pan y dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después, tomando una copa de vino, dice él: esa es la sangre de la nueva alianza que se derrama por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. De tal manera que Cristo instituye en ese momento el sacramento de la Eucaristía. Para realizar este sacramento, dice el catecismo, Cristo envía su Espíritu nuevamente. La parte de la epíclesis, ¿no?, con la invocación. El mismo Espíritu que santificó, transformó ese pan
ese vino en la sangre de Cristo, el mismo Espíritu que actúa aquí en este momento. Pero va unida, en el caso del sacramento de la Eucaristía, dos cosas. Una, el vino y el pan, que Cristo mismo lo toma, y la otra, las palabras de la consagración, que no pueden modificarse. Deben de ser exactamente tal y como Cristo lo realizó cuando Él instituye el sacramento de la Eucaristía. Quiero anexar aquí otra parte. Sí. Recordemos que dice el catecismo que Cristo, todas las acciones de Cristo que realiza van encaminadas hacia la Eucaristía. Él participa en banquetes, Él habla de banquetes. De hecho, la acción de la Eucaristía está dentro del contexto de la Pascua. Sí. Pero el texto donde podemos encontrar cuando Cristo habla del pan de la vida es en Juan capítulo 6. Me llama la atención cuando Jesús explica de una manera clara y dice a todos los discípulos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y dice Jesús, no es como el maná que comieron sus padres. Quien comió el maná, dice Jesús, murió. Pero el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Ahora, cuando Cristo habla de quien coma, hay dos palabras en griego que se utilizan para hablar de comer. Por ejemplo, recordemos que estamos ante el maestro. Jesús es el maestro de las parábolas, de los cuentitos, ¿verdad? Jesús dice, es más, dice la palabra, y Jesús no les hablaba solo a través de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Jesús es el maestro de los cuentos, y la gente cuando recibía una parábola lo entendía que una parábola. Pero Cristo, cuando habla del pan de la vida, no habla con parábolas, no habla con imágenes. Entonces, es como si yo dijera, ayer y hoy, para poder dar este tema, me devoré un libro. Claro, me obligaste porque tenemos que leer, ¿verdad? Si yo te digo, anoche me devoré un libro, ¿tú qué piensas? Pues que te lo comiste. No, no es cierto. No. ¿Tú qué piensas? Que obviamente lo leíste todo hasta terminarlo, de principio a fin. Si yo te digo, y eso es verdad, anoche me comí unos taquitos de birria, y mucha birria. Devoraste unos tacos. Devoré unos tacos, ¿verdad? Bueno, fíjense, ese término, que es un término figurativo y real, se llama fago. Cuando Cristo se dirige a los apóstoles, quien no coma mi carne, vea mi sangre, no tiene vida eterna. Él no está hablando en sentido fago, en sentido figurativo. Cristo está hablando con otro término, el término drogo. Si leemos el texto bíblico, capítulo 6, y le ponemos, quien drogo mi carne y mi sangre tiene vida eterna, el judío está pensando inmediatamente, me voy a tragar su carne, me voy a comer, a beber su sangre. El sentido drogo es, ¿sabes qué? Tengo sed, ¿qué voy a hacer? Beberte el agua. Tómate el agua. Cristo le está diciendo eso a los apóstoles, a todos los discípulos. ¿Quieres vivir? Trágate mi carne y trágate mi sangre. Por eso cuando los discípulos que andaban con Jesús sabían que Cristo no estaba hablando en parábolas, no estaba hablando en cuentitos, ¿verdad? Digo, estamos ante el maestro de los cuentos y parábolas. Cristo es el maestro que ahora está hablando con toda la radicalidad de la palabra y toda la fuerza, tanto así
que dice la palabra que muchos de los discípulos Sí. dijeron, esta forma de hablar es intolerable. Incluso después de eso, muchos lo dejaron, ¿no? De ahí viene luego el texto enseguida, el siguiente capítulo que dice, ¿ustedes también quieren dejarme? Claro, esa parte Porque a mí me llama la atención porque Cristo, ante todo, la verdad. Si no la quieres o no la entiendes y no quieres recibirla, dice Jesús a los apóstoles, si ustedes quieren irse, váyanse. Ah, caray. Entonces, no estamos hablando de un cuento. No estamos hablando de una parábola. Estamos hablando de una realidad. Tanto así que Pedro le dice a Jesús, es eso que comentas. Señor, ¿a quién ¿a iremos? quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, esa palabra es vida eterna. No es una palabra figurativa, imaginativa, no es una imagen, un cuento, no, es una realidad. Y Pedro está uniendo palabra de vida eterna con el pan, con el discurso que tú dijiste, es decir, ese discurso es el pan de la vida eterna y yo creo en él. Así es. Por eso Pedro es el que va a seguir al maestro de una manera muy radical. Oye, ese cuate, ¿verdad? Perdón por la expresión, ese Jesús que camina, que suda, que le huelen los pies. Digo, pues si a todos que caminamos por el monte y andamos todos sucios, pues no, claro que nos va a oler, ¿verdad? Que tiene sed, que se cansa. Ese Jesús que es compasivo, ¿verdad? Que nació de una señora que se llama María. Sí, un hombre normal en toda la expresión. Dice Hebreos 1, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Pues es madre de Dios. Bueno, ese chamaquito, ¿verdad? Que fue puesto ahí en el pesebre, en fin, que creció, ese es Dios. Tenemos que partir de este principio. ¿Qué es la Eucaristía? Cuando Jesús dice, esta es mi carne, tomen y coman, está diciendo, esta carne física. La Eucaristía, vamos a dar otro pasito. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Es la sangre de Cristo, pero de ese Cristo histórico. De ese Cristo que nació de María, que, en fin, que creció, que murió, que resucitó, y el Cristo que está sentado hoy a la derecha del Padre. Ese mismo Jesús está presente en la Eucaristía. Por eso, cuando alguien niega, ¿cómo puede ser eso? Bueno, vamos a partir de un principio. De hecho, vamos a manejar el término, aunque lo vamos un poquito más adelante, el término transustanciación va muy unido al término encarnación. La pregunta aquí que tenemos que hacernos es, ¿realmente Jesús de Nazaret es Dios? ¿Jesús de Nazaret es Dios? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese Dios que dice San Juan, en el principio estaba Dios, estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Sí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo une carne, nace de María. Claro. Entonces, es Dios el que se hace hombre. Sí, y que me hace pensar un poquito, ¿no? Hablando del Génesis y lo que dice San Juan, en el principio ya estaba el verbo, ¿no? Y ese verbo creó cosas. Y cuando ese verbo dice esto es, se hizo en el principio, en el Génesis. De igual manera en la Eucaristía, cuando Él dice esto es esa misma palabra que creó en el Génesis y que dijo esto es la tierra, esto es los animales. Ahora está diciendo, esta es mi carne. De hecho,
vamos a decirlo así con claridad. Cristo, la Eucaristía es Cristo. Jesús de Nazaret es Dios. Con esa misma fuerza, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Ah, caray, ¿verdad? Con esa misma fuerza tenemos que prolongar la misma encarnación ahora en la transubstanciación. La Eucaristía, su cuerpo y su sangre, es el mismo Jesús. Es. Esta palabra, la presencia, ¿verdad?, de Jesucristo en la Eucaristía, es lo que nos ha dado de topes a todos, ¿verdad? No nos olvidemos de que estamos tocando un dogma de fe, porque no deja de ser sacramento. Jesús Padre, perdón, ¿podrías explicar qué es un dogma? Un dogma son verdades reveladas por Dios. Por ejemplo, Dios Padre se revela en el Antiguo Testamento y llegada la plenitud de los tiempos envía a su Hijo, que se encarna. Y dice Jesús, que me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Jesús cuando manda a bautizar dice, y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Ah, caray, ¿verdad? ¿Cómo puede haber 3 personas y son iguales, verdad? Entonces, es un misterio entonces, es una verdad revelada. Y lo que nosotros hacemos es, buscamos todas las herramientas humanas, formas de pensamiento, formas de ver, en fin, teorías que nos permitan el acercamiento para comprender el misterio, pero no llegamos a agotarlo. Así es. Entonces, el dogma de fe es, llega un momento que es una verdad tan revelada, amplia, ¿verdad?, o creída de tal manera que no hay una forma de demostrarlo, que decir, esta es agua y yo lo veo, digo, pues es agua, ¿verdad? Y no hay cómo negarlo. Pero en el misterio de la fe no se puede. Si no, ya no es fe. Así es. Ya no es misterio. Por eso, en toda la iglesia proclama los dogmas. La Eucaristía no deja de ser un dogma, un misterio de fe. Por eso decimos cuando después de la consagración, ese es Jesús el sacramento de nuestra fe. ¿No? Porque no deja de ser fe. Entonces, tenemos que decir la primera cosa, ya para ir como poniendo bajando, pilares, ¿no? La primera cosa. Jesús realmente está presente en la Eucaristía. Está realmente. La Eucaristía es Cristo, corporalmente hablando. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Pero hay que también afirmar este tema. No en sentido cafarnaítico. Es decir, hay, para que se entienda, ha habido milagros eucarísticos donde la hostia consagrada sangra o se transforma carnalmente hablando, ¿no? Y le han hecho estudios, pueden verlo en YouTube, hay muchos estudios de los milagros eucarísticos. Le quitan un pedacito de carne a la hostia consagrada y dicen, oye, esa es una parte del corazón. Y es un corazón vivo, no es un corazón muerto. Bueno, para que entendamos, volvamos al tema. La presencia de Cristo en la Eucaristía no es una presencia cafarnaítica. Es decir, así como tal cual la carne.
sino es un sentido substancial y sacramental. Apenas vi un video y discutía un católico y un protestante, decía el protestante. Entonces, cuando yo comulgo, estoy masticando los huesos, la sangre de Cristo Jesús, y dice, porque pues, yo es lo que yo pienso. Y digo, bueno, es un error. Nosotros creemos en la presencia real de Jesucristo, corporal, o sea, el cuerpo, la sangre de Cristo, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es Cristo Jesús, pero no en sentido, lo repito, no cafarnaítico, sino en sentido sustancial y sacramental. Entonces, realmente allí está presente Jesús, sacramentalmente hablando. No es nada más simbólico. Vamos a verlo un poquito más adelante. Porque es otra herejía, ¿no? Aquí la cuestión fundamental es esta. ¿Realmente el Señor está presente en la Eucaristía? Tenemos que decir sí, Sí. con toda radicalidad. La Eucaristía es Jesucristo, el mismo Jesús que nació de María Virgen, que padeció, murió, resucitó y está sentado hoy a la derecha del Padre. Ese Jesús está presente en la Eucaristía de manera corporal, no en sentido cafarnaítico, sino en sentido substancial y sacramental. ¿Por qué anexo sacramental? Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1084, dice: porque los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual, y dice, realizan eficazmente la gracia que significa en virtud de la acción de Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa sacramental? Significa que realmente allí está presente Jesús y realmente vamos a recibir su cuerpo y su sangre, y no es un símbolo. No es un símbolo, ¿verdad? Que eso nos da pie al otro punto. Pero bueno, no sé si... Sí. Vaya, lo que la gente a veces le cuesta como un poquito entender es esta parte, ¿no? El pan sigue siendo pan, ¿o no? No. Bueno, pues me da pie a que dé el paso. Muy bien. ¿Por qué primero toqué el punto de que si es o no es el cuerpo real de Cristo? La iglesia dice, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús presente en la Eucaristía. La pregunta que tú haces ahora nos da pie a dar el segundo paso. Así es. ¿Cómo se da esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que damos ese paso? Bueno, la iglesia, traje mi acordeón. Muy bien. Para que no me pierda yo más que otra cosa. Y estamos felices de lo que nos cuentas. La iglesia ha querido acercarse para explicar cómo es esa presencia real. No lo vemos. El Papa Benedicto XVI, cuando habla sobre el tema de la liturgia, dice él que la Eucaristía no es un tema, aquí hay una química, no es un tema de química, no es un tema de física, es un tema de fe. ¿Por qué? Porque después de la consagración, si tú examinas una hostia consagrada, viene un ateo o viene la química y empieza a revisar y dice, no, pues le hice estudios, análisis, no, pues es un pan, ¿verdad? No, pues revisé el vino y es un vino que tiene una mezcla de agua y nada más. Alcohol, ya. Nada más. Bueno, decía Santo Tomás de Aquino, me encanta Santo Tomás, dice en ese canto que hace a la Sagrada Eucaristía, dice Santo Tomás,
que ante Jesús sacramentado los sentidos se engañan, porque los ojos simplemente ven formas. El gusto lo pruebas y sabe a pan, sabe a vino. Los oídos se engañan, el oído se engaña de alguna manera, dice él, porque lo partes y cruje. Pero también el oído nos ayuda a entender el misterio. Cuando se proclama la fe y se proclama la palabra de Dios. Entonces el sentido que nos puede ayudar a entender la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es el oído. Porque la fe entra por el oído, ¿no? O sea, es una gracia infusa, sí, pero San Pablo dice, ¿no? ¿Y quién va a predicar? Si nadie predica, nadie va a oír, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya alguien que hable para que la fe entre por el oído. Entonces, dice Santo Tomás, pues el misterio de la fe entra por el oído. No es un tema de física o de química, es un tema de fe. Ahora, ¿cómo acercarnos a mirar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía? ¿Cómo es eso? Eso es lo que la Iglesia ha calificado con el término de transubstanciación, que es un término pues filosófico que nos ayuda a acercarnos a entender y comprender el misterio de la Eucaristía. Un papa fue el que primero que puso este término para la Iglesia, ¿no? Para entenderlo. En fin, ¿por qué es importante esto? Por dos motivos. Uno, cuando no se entiende esta parte, no se puede explicar. Si no se entiende la presencia real de Jesucristo, no se puede explicar. Y si no se puede explicar, no se entiende cómo está presente Jesucristo en la Eucaristía. Claro. Bueno, en la historia ha habido respuestas. Voy a hablar de 4, muy breves. La primera respuesta que dan a ese misterio es Martín Lutero. Martín Lutero, cuando ve la Eucaristía, dice, no es transubstanciación, es consubstanciación. Me explico. Lutero parte de su principio de fe. Yo no puedo hacer nada para que Dios me salve. ¿Por qué? Porque todos estamos corrompidos. De hecho, dice que la naturaleza es corrompida. Porque él confunde la concupiscencia natural con la concupiscencia moral. Y dice que como, aunque bautices a alguien, tiene la concupiscencia, la carne siempre será pecadora. Y dice él, ya que tienes la sotana, dice él, ¿qué es el bautismo? El bautismo es como que Dios te pone una sotana, una vestidura blanca. Él hace que tú te ves bien, aunque detrás o debajo de la sotana estamos corrompidos. Y nosotros hacemos que estamos salvados, aunque mi naturaleza tiende al pecado. Corrupción. Entonces yo siempre estoy en pecado. Pero como que Dios se hace el tontito y dice, no pasa nada, no. En fin, es la manera. Claro, eso lo digo de una manera coloquial, pero tiene razones teológicas, pero no estamos en esto. Entonces, ¿qué dice Lutero? Como la naturaleza no puede ser modificada, Dios no modifica la naturaleza porque el bautismo no transforma realmente al bautizado, sino que lo deja realmente igual corrompido. Dice él, la presencia de Jesucristo no cambia la sustancia, sino que permanece Cristo en el pan, pero también está la sustancia del pan. Ahorita nos explicamos qué significa eso. Sí, como si allí existieran las dos Las cosas. dos. ¿Sí?
Segundo, Juan Calvino habla de presencia real. La iglesia dice, la Eucaristía es realmente, es. Yo puedo decir, el padre Adrián está presente en la parroquia, pero no está. Y yo digo, no, el padre Adrián está ahí en la parroquia. Es diferente. Lo que hace Calvino va muy en el ámbito de la fe. Si yo creo que ahí está Jesús, ahí está. ¿De qué depende la presencia de Jesús? Depende lo que yo creo. no de la palabra de Dios, no de Jesús. De lo que yo creo. Si tú crees. Que yo no creo, ¿verdad? Yo no creo en la Eucaristía. Entonces no está Jesús. Permítame. No depende de ti. Depende de Jesucristo. Porque Él así lo mandó, así lo dijo. Hay otro que es Zwinglio. Él habla de memorial. Memorial en el sentido de que es un recuerdo. Sí, como recuerdo el día de mi cumpleaños, no voy a volver a hoy, ¿verdad? Solo lo recuerdo y ya pasó. Sí, y un signo, ¿verdad? Exacto. Que nos recuerda. Pues aquí hacemos la Eucaristía, un recuerdo de lo que Cristo hizo, pero no está. No va más allá. Y es un poco la línea de los pastores, ¿no es Sí, cierto? así. Que ellos solamente parten el pan, pero no está ahí Cristo. Sí. Es como Un memorial, nada más un ajá. recuerdo, un sentido, un sentimiento de lo que Cristo hizo, pero no de lo que realmente Él Exacto. hizo, ¿no? Hay otro, hoy modernamente se está metiendo un criterio de la transignificación de la fenomenología. Es decir, si para mí esta botella me recuerda que aquí hay agua, Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, le quito el agua y sigue siendo un significado de agua. Pero si esta botella yo le quito esta etiqueta y le pongo una calaca ahí y una cruz, sigue siendo la misma botella. Pero ahora, ¿qué significa? Veneno. Veneno. Dice Lutero, dice la fenomenología, la significación, la transsignificación. Dice, Cristo no cambia la naturaleza del pan y del vino, cambia su significado. Y el significado o significa la Eucaristía simplemente que es Él. Significa Jesús, pero no es Jesús. Bueno, ¿qué es lo que dice la iglesia? Vamos a la iglesia. La iglesia lo que dice es, Cristo realmente está presente en la Eucaristía. 2. ¿Cómo se hace presente Cristo en la Eucaristía? Y dice él, la transubstanciación. Me explico. Después de esta hoja que ya la utilicé. Esta es una hoja blanca. Si yo a esta hoja la arrugo y la extiendo, pregunto, ¿sigue siendo hoja? Claro. ¿Sí? Si esta hoja le escribo y la rayoneo por todos lados, ¿sigue siendo hoja? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia en la hoja? Pues que es una hoja rayada. Accidentes. Sí. O que está Cambia arrugada. su contextura, cambia la utilización, pero rayada, arrugada y todo, sigue siendo hoja. A esto le vamos a llamar nosotros los accidentes. ¿Qué es lo que hace que la hoja no deje de ser hoja, aunque esté rayada, arrugada, o si yo la parto, sigue siendo hoja? Sí, es una hoja rota. Una hoja rota sigue siendo. ¿Qué es lo que hace que la hoja sea hoja, aunque esté arrugada, rayada, rota? Eso que hace que la hoja sea hoja
no importa sus accidentes, eso le vamos a llamar accidentes. Lo arrugado, el tamaño, porque puede haber hojas más grandes, el color, porque puede haber hojas verdes, amarillas, lo rayado, porque puede haber hojas menos rayadas, como aquí atrás, lo roto, en fin, se llaman accidentes. ¿Qué es lo que hace que la hoja no deje de ser hoja? Se llama esencia. Pero si yo la hoja la quemo y pasa de hoja a ceniza, ese movimiento va a ser el cambio de la sustancia. Los accidentes, lo arrugado, lo escrito, ya no pueden subsistir por sí mismos, porque dependen de lo que es la esencia que está abajo. Bueno, a ver si me explico. Vamos a pasar a la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos un pan, una copa de vino y agua. Los accidentes no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Lo que hace que el pan sea pan y el vino sea vino y los accidentes se mantengan ahí. La sustancia que está abajo es la que se modifica, es la que se transmuta, ¿verdad? Deja de ser la esencia de pan y se convierte, y esa esencia la va a ocupar Jesús. Jesús presente en la Eucaristía, bajo las especies de pan y de vino. Pero es el mismo Dios, el que ahora está presente ahí. No de forma, hemos dicho, no de forma cafarnaítica. No vemos ahí sus huesos, no vemos ahí, no, porque están los accidentes. Los accidentes son todo lo que hace que la hoja, que todo lo que vemos al externo de la hoja, ver el color, el tamaño, la forma, la figura, eso se mantiene en la Eucaristía. Como si todo lo de encima permaneciera, según lo que estás diciendo, y el fondo, digámoslo así, la esencia de escondida cambia y es sustituida por la presencia de Cristo Jesús. Sí. La esencia sería lo que hace que la hoja sea hoja. Cambia y pasa la presencia de Cristo, que se mantienen los accidentes del pan y del vino. El color, el sabor, el tamaño, la cantidad que tú serviste en el cáliz, el tamaño de la hostia, porque no se modifica. Es una presencia sustancial, es una presencia sacramental. Pero, recordemos, pero realmente esa presencia es Jesús. Preguntan en WhatsApp si está bien dicho decir se transforma, porque usted está usando la transustanciación. ¿Es igual a la transformación? Yo no manejaría el término transformación porque estamos hablando de cuestiones aquí más metafísicas que físicas. Así es. La transformación va en el sentido de modificación. Y digamos Aquí, que es de arriba hacia adentro. Aquí estamos hablando de esencias, de lo que hace que una cosa sea esto y no otra. Así es. Quiero un poquito, no sé si sea correcto, cuando yo quemo, como decía el padre Cuco, esta hoja, se transforma en ceniza. Esa es la transformación, que va de arriba, de los accidentes, a la esencia. Y la transustanciación es de la esencia hacia arriba. Los accidentes permanecen, pero la esencia cambia. Transformaciones de arriba hacia abajo, de afuera, digamos, hacia adentro. La transustanciación es de adentro hacia afuera. Los accidentes ahí siguen, pero la esencia cambia. Sí es por ahí, ¿verdad? Sí. Ahora,
Un poquito después de todo lo que nos ha compartido el Padre, imagínense ustedes que yo, por ejemplo, voy a ir a una fiesta y entonces me arreglo bien, ¿verdad? Me cambio, me pongo un traje así, muy corbata y toda la cosa, muy bien. Y salgo y me dicen, wow, te transformaste. Pero Adrián sigue teniendo la misma esencia, Adrián es Adrián. Adentro no se transformó nada, sigo siendo yo. En la transustanciación es como si yo cambiara lo de adentro y dejara de ser Adrián, ¿verdad? Un poquito para que lo podamos entender. Otra pregunta que nos hacen, Padre, es, ¿yo puedo comulgar el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo y estoy comulgando a Cristo completo? Muy buena pregunta y viene en relación a lo que hemos explicado. Si Cristo está presente en las especies de manera substancial y sacramental, Cristo no está presente de manera cafarnaítica. Voy a cambiar ese término, voy a dar al otro término. En una dimensión cuantitativa, físicamente hablando. Aquí hablamos de dimensión substancial. Cristo presente, todo Jesús presente en el pan, todo Jesús presente en el vino. Ahora, esa presencia de Jesús presente en el pan, presente en el vino, es el mismo Jesús en cada una de las partes, en el todo y cada una de las partes. De tal manera que si yo parto una hostia, yo no estoy partiendo el cuerpo de Jesús, porque Él está presente esencialmente en todo y en cada una de las partes. Por tanto, si yo comulgo la sangre de Cristo y no como el pan, estoy recibiendo a todo Jesús, porque está presente en todas las partes y en todo. En el todo y en cada una de las partes. Sí. Si yo comulgo, es lo normal, es lo que hacemos habitualmente. Cuando venimos a misa, comemos el cuerpo de Cristo. Y a veces calculamos más, cuando calculamos mal, menos. Y ponemos menos once, hijo, no va a alcanzar, y son muchos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Partimos. Ahí hay una pregunta de eso. Partimos la hostia consagrada. Y si la hostia es un poquito grande, pues la partimos en 4 y van comulgando. Bueno, Cristo está presente, todo Jesús, en las especies y en cada una de las partes. Porque es una dimensión esencial. Es decir, si yo parto, para que se entienda, si yo tengo, bueno, yo voy a romper mi hoja, otra hoja. Si yo parto esta hoja, pregunto, ¿deja de ser hoja este pedazo? No. ¿Por qué? Porque es la misma esencia que abarca todo y cada una de las partes. Si yo parto en cuatro partes la hoja, la esencia sigue siendo la misma porque abarca todo y cada una de las partes. Y si lo vuelvo a partir así, ¿hasta dónde? Hasta que se destruya. Entonces deja de ser hoja y se convierte en polvo, ya no es hoja. ¿Ahora qué es? Pues ya se hizo confeti, se hizo, no sé, ¿verdad? O ya lo quemé, ya desapareció. Lo mismo pasa en la Eucaristía. Perdón, espero no cometer una herejía, ¿verdad? Pero se entiende. Lo mismo pasa en la Eucaristía. Cristo está presente de manera esencia, es decir, todos los accidentes del pan y del vino están subsistiendo en Cristo Jesús. No en el... No, sí. Entonces, si yo parto, la esencia se va extendiendo en cada una de las partes, pero no se destruye. Así es. O lo mismo, porque aquí hay una pregunta que nos hacen, lo mismo es cuando al Padre se le terminan las formas y decide traer un poco de hostias no consagradas,
y mojarla sobre el vino ya consagrado. ¿Sí? Lo mismo es. Es válido porque, recuerden, Cristo, este ejemplo que puse, los pedacitos de hoja, no es que ahorita el color esté subsistiendo solito aquí. ¿Dónde está? Aquí está el color, ¿verdad? Aquí está, aquí está. Está esperando algo donde caer. No, el color no existe por sí solo. Existe en algo. En algo. El sabor no existe por sí mismo. El tamaño, la forma, el peso, no existen por sí mismos. Existen en algo. Ese algo es la esencia. Y Cristo, al transmutar, al quitar la esencia del pan y del vino, se hace presente. Y por tanto es uno y abarca todas las partes. Así es. Padre, podríamos seguir aquí toda la noche si es posible, pero vamos a ir cerrando. Otra cosa que nos ¿Ya se preguntan. acabó el tiempo? Ya. Otra cosa que nos preguntan mucho es, has estado repitiendo en varias ocasiones la palabra herejía. ¿Puedes explicarle a la comunidad qué es una herejía? La palabra, podría usar el catecismo de la Iglesia Católica, no lo voy a usar por falta de tiempo. Pero la herejía, vamos a decir, ante una verdad, hay una verdad revelada. Una herejía sería la deformación o el mal entendimiento de esa verdad. Y sería hacerla, enseñarla de manera equivocada. Por ejemplo, no quiero mencionar grupos religiosos, pero hoy un grupo religioso, no sé si ya cambió, pero vienen modificando sus pensamientos muy raros. Dice, Jesucristo no es Dios. Es una criatura excelente, la más perfecta entre los hombres. Es una herejía. Jesucristo es un hombre excelente. Es el hombre más perfecto. Perfecto Dios, perfecto hombre, en todo el sentido de la palabra. Pero ese hombre es Dios. El negar esa parte, esa es la herejía. El negar una verdad revelada y así profesarlo y así enseñarlo. La apostasía sería otro pecado. La apostasía es negar de la fe. Apostatar, es decir, renegar. Y conste que es lo que está haciendo mucha gente. Vamos a tener otro tema sobre la fe, porque si no, no seguimos. Si esto no tiene fin. Quiero comprometer al Padre públicamente para que venga otro lunes a hablarnos sobre la fe y profundizar sobre este tema. Sin duda alguna, amigos, este tema es inagotable, como bien lo dice el Padre Cuco. Sin embargo, esperamos que en esta noche, en esta charla, hayamos podido abarcar un poquito el significado y sobre todo la grandeza de este sacramento tan importante. Para todos los católicos, para todos los que creemos en Cristo, hay que poner en el centro de nuestra vida la Eucaristía. Hay gente que piensa, ¿verdad?, cuando viene a la misa que es como si se formara en la fila de los tacos para recibir simplemente a Jesús porque lo tiene que comulgar ella. Creo que después de este tema le podemos dar un sentido más profundo a nuestra vida cristiana y sobre todo al acto de comulgar el cuerpo de Cristo. Me gustaría, Padre, que pues cerráramos, si ya no tiene nada más que compartirnos. No, hay mucho. Sí. Bueno, sería tema para otro momento. Sí. Porque hay que hablar de la Eucaristía como sacrificio, ¿verdad? Porque es un tema también que a veces hermanos separados manejan mucho. ¿Por qué si Cristo, ¿verdad?, murió una vez para siempre, está en la brecha del Padre, en fin, ¿por qué celebramos el sacrificio otra vez? Y recordemos, no estamos celebrando otro sacrificio. Es el mismo sacrificio y el mismo Cristo que celebra el sacrificio. Así es. Pero bueno, sería un tema que habría que programarlo para ir explicando estas cosas que se me hacen muy importantes y dar razón de ellas para que podamos tener un fundamento más fuerte de nuestra fe y de lo que es la Eucaristía.
¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué este tema? Porque estamos tocando a Jesús mismo. Bueno, Pues ya, el próximo lunes continuamos con este tema para que el Padre continúe diciéndonos, iluminándonos sobre este tema. Vamos a hablar de Cristo a partir del sacrificio. Vamos a retomar, creo que tiene razón el Padre, es muy importante agotar o en medida de lo posible que podamos agotar este tema y que podamos profundizar más sobre nuestra fe y sobre este punto central de nuestra vida que es la Eucaristía. Me gustaría, Padre, que nos iluminaras y que cerráramos este programa con una oración, ¿verdad? Vamos a orar un poquito, pues pensando en la Eucaristía. No está aquí el sagrario, pero sabemos dónde hay uno. Los invitamos para que conectemos con ese lugar desde donde reposa nuestro Señor, desde donde nos espera todos los días, ansioso de escucharnos, de consolarnos, de amarnos a través de este sacramento tan hermoso. Y que podamos cerrar con una oración pues a esta Eucaristía, a este tema tan bonito que hoy hemos tenido y que del cual seguramente nos vamos muy llenos y más firmes en nuestra fe. Pues Padre, si nos hace favor de cerrar nuestro programa con una oración. Sí, solamente me gustaría pedir que si alguien tiene alguna pregunta, la siga mandando aquí a la página. Y WhatsApp o al número o a la página pueden enviarnos vía inbox sus preguntas. Para que podamos ir en esta semana ir clarificando y podamos tocar esos puntos en el próximo tema, ¿no? Vamos a ver la presencia de Jesús. Recuerden que la Eucaristía es Dios. No se parece. No está presente. La Eucaristía es Jesús. Es Él. Y porque la Eucaristía es Jesús, está presente. Y ese Jesús es nuestro Dios. Yo te invito a que hagamos esa oración de la comunión espiritual, que nos recuerde esa presencia viva de Jesucristo. Te invito a que repitas conmigo: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, que tú eres el Dios vivo y verdadero, que me ves, que me oyes, que me hablas. Te adoro con profunda reverencia y te pido perdón de mis pecados y la gracia para poderte recibir como te recibió tu Santísima Madre, como te recibió San José, con el Espíritu y el amor de los santos. Así sea. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Pues muchas gracias a todos los que participaron con nosotros. También, bueno, dentro de 8 días vamos a presentarles la primera cápsula informativa sobre nuestra parroquia de San José Obrero, para que estén ustedes pendientes. Quizá en la semana haga yo un en vivo, dado que vamos a usar el programa de lunes para continuar con este tema. Yo quería presentarles la cápsula y que habláramos un poquito de la vida de la parroquia. Pero vamos a abrirle paso, es muy importante este tema. Durante la semana haré un en vivo para poder presentarles estas cápsulas que, gracias a Dios, ya están quedando muy bien. Gracias a todos los grupos que se comprometieron y que han estado con nosotros en las entrevistas y mandándonos el material para realizarlas. Ya nada más nos faltan algunas poquitas y ya estarán listas todas para que cada semana
estemos presentando una cápsula cada día. Y bueno, va a ser en otro día diferente al lunes, pero bueno, ahí van a estar las cápsulas para que ustedes conozcan más a profundidad la vida de la parroquia. Y bueno, pues agradecerte mucho, Padre, por venir a mi programa en tu parroquia. Gracias por este hermosísimo tema que nos has compartido. Gracias por aceptar la invitación para continuar con este tema. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros. Dios los bendiga y muchas gracias.